Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos al curso 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Bienvenidos, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y os acompaño en este seguimiento, viaje que estamos realizando en la ciencia, la disciplina psicoanalítica, a través de este libro homónimo de Miguel Óscar Menasa, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, un libro que fue publicado en el año 95, después de esa gira de conferencias que el doctor Miguel Óscar Menasa realizó en el país, en la isla cubana, y donde tomamos como referencia los conocimientos, los conceptos psicoanalíticos aportados, por supuesto, por el doctor Sigmund Freud, por Jacques Lacan y por Miguel Óscar Menasa, director del Grupo Cero y artífice de la conjunción poesía y psicoanálisis. Buenos días, bienvenidos a todos, a las nuevas incorporaciones, encantadas de conocerles, bienvenidos a este curso que comenzó allá por el mes de septiembre del año 2021, pero que le hemos dado seguimiento, le hemos dado continuación después de las vacaciones navideñas debido a la profundidad en la que estamos abordando los textos y vamos a continuar entonces, vamos a retomar en la quinta conferencia, que es de la que vamos a hablar hoy, y en concreto vamos a abordar la temática psicoanálisis y marxismo. Buenos días a todos, buenos días, gracias por estar y por vuestro interés en la disciplina psicoanalítica y en aprender con Grupo Cero esos conceptos y esos conocimientos fundamentales acerca de cómo funciona nuestra mente, cómo somos los seres humanos como sujetos psíquicos y como sujetos sociales. Carlos Latorre, buenos días. Desde Barcelona les hablo desde Madrid, España, dirigida a todo el mundo, a todas las partes del mundo donde se encuentran ustedes interesados en la disciplina psicoanalítica. Bien, y mientras van incorporándose todos los participantes, vamos a ir dando comienzo a la clase de hoy, a la conferencia de hoy. Esta clase, que es la número 11 del curso. Todos aquellos de ustedes que quieran, que no hayan tenido la oportunidad y quieran ver las clases anteriores, pueden encontrarlas aquí en el Facebook, en mi Facebook de Virginia Valdominos, o también pueden encontrarlas en mi canal de YouTube, Virginia Valdominos, en la lista de reproducción que se llama Curso 7 Conferencias de Psicoanálisis en La Habana. ¿De acuerdo? En las listas de reproducción del canal ustedes van a encontrar diferentes cursos muy interesantes, muy recomendables para todos ustedes si quieren adentrarse en la ciencia del psicoanálisis, en la ciencia del inconsciente. Buenos días a todos, Puerto Rico, Colombia, etcétera, todos los países desde los que estáis llegando. Bienvenidos. Gracias a todos. Informarles de que las emisiones en directo las realizamos siempre desde aquí, desde Facebook. Si ustedes se dan de alta en los eventos que yo voy a ir preparando semanalmente, recibirán el aviso cada martes a las 10 de la mañana hora española, y después todas las clases estarán disponibles para verlas en diferido en el canal de YouTube de Virginia Valdominos. Bienvenidos a todos ustedes. Voy a mantener abierto aquí para poder leer sus preguntas. Ustedes pueden preguntar o participar cuando quieran y vamos viendo cómo se va construyendo la clase de hoy.
días, Luis Mauricio, Misrael Toala desde Ecuador, Rodrigo Mejía, viva Freud, viva Colombia, Amparo, Mitza López, Puerto Rico, Kevin Salguero, Colombia, Ana Dib, Bolivia, Ana Gaby, México, de madrugada, México. Buenos días a todos y bienvenidos. Será seguro un gusto del que van a disfrutar en ese esfuerzo de madrugada. Bueno, está abriendo un momentito. A los alumnos presenciales de Alcalá de Henares también saludarles. Debido a la sexta ola del coronavirus estamos realizando las clases sin público. Hoy habitualmente tenemos público en la clase. Esperemos que pase pronto y que podamos de nuevo volver a incorporarles en el aula. Los problemas del directo. Un momento. En Colombia son las 4 de la mañana. Es importante el esfuerzo que están realizando. Hay más de 1000 personas inscritas a la clase de hoy, que la verán en directo o en diferido, y estamos encantados de que así sea. En Chile son las 6 de la mañana. Es un placer que la comunidad y el movimiento científico-cultural Grupo Cero siga creciendo, siga aumentando en todo el mundo. Un movimiento científico-cultural que nace en el año 1971 y que se dedica a difundir el psicoanálisis, además de la formación de psicoanalistas y poetas, y a la atención clínica y el cuidado de la salud mental de la población, a difundir el psicoanálisis por todo el mundo de manera gratuita, como es un ejemplo este curso del que estamos hablando hoy. Bueno, obviamente vamos a ver. Saben ustedes que los acontecimientos más importantes siempre se hacen esperar. Hoy es un claro ejemplo de esto. Bueno, si quieren, pueden también comenzar realizando alguna pregunta y vamos a ir respondiéndola. En las conferencias anteriores estuvimos viendo, bueno, qué es el psicoanálisis. Empezamos hablando de algunos conceptos de epistemología materialista que son fundamentales en la formación psicoanalítica y que precisamente es por donde comenzamos la formación los psicoanalistas del Grupo Cero, en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Conceptos como ruptura, sobredeterminación, tiempo real y tiempo histórico, lectura como producción, la escritura como base material de las ciencias, el concepto de inconsciente. Bueno, todos estos conceptos los estudiamos antes de comenzar el estudio de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que es el texto que dio lugar al nacimiento de la ciencia psicoanalítica, donde por primera vez el doctor Freud describe tanto el concepto de inconsciente como el método de interpretación-construcción y la técnica propia del psicoanálisis, que es la asociación libre en transferencia, dando lugar al nacimiento de una nueva ciencia, un nuevo continente científico, que es el psicoanálisis, que es aquel que se ocupa del funcionamiento psíquico, mental, inconsciente, y que no existía hasta que Freud escribe la interpretación de los sueños. Ya tenemos aquí nuestro texto. Muy bien. Y vamos a comenzar. Entonces, esta quinta conferencia, que vamos a hablar de ella hoy, se realiza en
en la Facultad de La Habana, de la Universidad de La Habana, y los profesores de la cátedra de marxismo realizan toda una serie de preguntas al doctor Miguel Óscar Menasa. Vamos a ir hablando de esas preguntas y esas respuestas que estos profesores de marxismo hacen al doctor Menasa en relación con esa combinación perfecta que se puede establecer entre psicoanálisis y marxismo. Entonces, son las preguntas de los profesores de la cátedra del marxismo del ISCA, ¿vale? Y que se produjeron, el día de esta conferencia fue el 6 de abril de 1995. Bueno, le preguntan primero, cuando amamos, ¿no?, acerca del amor, ¿dejamos de desear cuando amamos? ¿Tenemos que seguir buscando lo que no tenemos? Bueno, aquí el doctor Menasa les va a hablar del tiempo en psicoanálisis. Porque claro, si nosotros estamos pensando de una manera cronológica el tiempo como un continuo, no podemos entender la disciplina psicoanalítica, cuando el tiempo es absolutamente discontinuo para el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanálisis considera que se puede amar y desear a la misma persona, pero en el momento que se produce la demanda amorosa, cuando usted demanda amorosamente a su pareja, a su marido, a su mujer, ahí no puede desear, ¿no? En el mismo momento que le demanda, porque la demanda amorosa, ¿qué es? La demanda amorosa es pedirle al otro lo que el otro no te puede dar, ¿no? Como hacía el bebé con la mamá, que le pedía a esa madre todopoderosa, que ya hablamos de ella también en otra conferencia, ¿no?, a la madre fálica, la madre que todo lo puede, lo que la madre realmente no puede, porque es una atribución que le realiza el niño. Bueno, pues cada vez que a nuestro enamorado le pedimos cosas que el enamorado no nos puede dar, ¿no?, que nos complete, que nos complemente, que nos dé eso que no tenemos, pero que él tampoco tiene, o ella, bueno, pues eso es la demanda amorosa. Bueno, pues es en el momento en que uno demanda amorosamente al partener, ahí no puede desear, deja de desear, ¿no? Aunque se puede amar y desear a la misma persona, por supuesto, y de hecho eso es lo esperable, lo sano desde el punto de vista psicoanalítico, que uno pueda llegar a amar y desear a la misma persona, es decir, unir en una misma persona las dos corrientes, la tierna y la sensual. A muchas personas precisamente lo que les sucede es que esto no lo pueden hacer, y entonces solamente pueden desear a personas a las que no aman o amar a personas a las que no desean, ¿vale? Bien. También le van a preguntar, aquí en esto que estamos hablando del tiempo discontinuo, de alguna manera estamos oponiéndonos, por ejemplo, al pensamiento sartreano, de Sartre, ¿no? Que Sartre, también él decía, ¿no?, si yo estoy haciendo el amor con una persona y llega otra y me pregunta, si le contesto a ese, dejo de hacer el amor, ¿no? Porque es el concepto de tiempo que nosotros manejemos, que podemos pensar el amor y el deseo de una manera u otra. Le van a preguntar también en esta conferencia acerca de la mujer, ¿no? La mujer, ya sabéis que se le ha calificado en multitud de ocasiones como el continente negro. El continente negro no por negro, sino por desconocido, ¿no? Esa cuestión de que la mujer es una enigmática, es desconocida, pero claro, siempre esto teniendo en cuenta que conocemos al hombre, ¿no? Hola México, que del hombre sabemos, que del hombre tenemos ese conocimiento. Bueno, pero porque siempre a la mujer se le compara en esa cuestión con el hombre. Entonces, si el hombre es equivalente al número natural, al número racional, a la mujer se le ha calificado de irracional porque no coincide con lo que el hombre espera de ella, nunca. ¿De acuerdo?
Hay un texto del doctor Miguel Óscar Menasa que se llama La familia como estructura sexual, que se lo recomiendo a todos ustedes y que se encuentra en el libro Freud y Lacan hablados 2, donde nos habla el doctor Menasa, hace un planteamiento de la mujer, hola Argentina, que la mujer nace como un hecho cultural. La mujer nace directamente como una mercancía en una relación de producción entre dos hombres, ¿no? Adán y Dios, que sería, digamos, para la cultura occidental, así, ¿no? Está en nuestra ideología inconsciente. Bien, entonces, propiamente nacería como una mercancía intercambiable de esa relación de producción o de intercambio entre dos hombres. Por eso la mujer fue factor de intercambio en todas las sociedades. A la mujer siempre se le consideró, ¿no?, como algo que se podía intercambiar entre los hombres. Bueno, esta es una lectura que hace el doctor Miguel Óscar Menasa en ese texto que digo que les recomiendo, La familia como estructura sexual. Porque del hombre se han hecho, pues, se le maneja, ¿no? Se manejan diferentes conceptos sobre el hombre, que tampoco es que del hombre sepamos mucho más, ¿no? Pero que es social, que es edípico, que es cultural. Sin embargo, con la mujer no se ha planteado las cosas de este modo, ¿no? Entonces siempre se le cuestiona como, pues eso, como un ser irracional, loca, que no se la puede entender, el continente negro, enigmática. ¿Vale? En cualquier caso, las respuestas sobre la mujer las tendrá que dar la mujer, cosa que parece que, bueno, pues está empezando a realizar, ¿no? Puesto que, por ejemplo, hace 20, 30, 40 años era impensable que las mujeres pues estuvieran, por ejemplo, en un taller de poesía. Hoy en día está fundamentalmente integrado por mujeres, cuando hace varias décadas pues eso era impensable, eran los hombres los que escribían la poesía, ¿no? Siempre hubo mujeres poetas, pero fundamentalmente estuvo en manos de los hombres. Ya sabemos que la poesía siempre va por delante de las ciencias, va abriendo puertas, va abriendo caminos al conocimiento, y que toda revolución, cualquier subversión del sujeto va a estar anticipada por la poesía, ¿no? Entonces, hoy en día la mujer es la que está escribiendo pues eso, un mundo en femenino, un mundo donde también la mujer puede transformar la realidad. ¿Vale? Luego también hay una cuestión que se resalta aquí y que nos preguntamos sobre ella, ¿no? Porque dice, la mujer siempre reclamó una parte, ¿no? Un 25%, un 50%, ¿no? Cuando el hombre reclama el 100%, el hombre lucha, trabaja, se relaciona con el resto de hombres, pero siempre por el 100%. Entonces, ¿por qué la mujer se reclama el 25, el 30, el 50%? ¿No? Porque es del porcentaje que se quiere responsabilizar y el resto lo deja para seguir gozando. Ya saben ustedes, y si no ya se lo comento, nosotros lo decimos mucho, que la mujer tiene el saber sobre el amor y el goce, ¿no? Mientras que el hombre tiene el saber del trabajo y de la guerra, ¿no? Bueno, pero la mujer entonces le cuesta responsabilizarse del 100% porque tendría que dejar de gozar ese otro porcentaje, ¿no? Y bueno, pero es algo que tenemos que hacer, que hay que hacer. La mujer, si quiere participar activamente y socialmente en la construcción del mundo, ¿no? La materialización del mundo. Porque dice aquí Menasa, la mujer siempre es la que pone el deseo, la que comanda en la familia, es cómo desea esa mujer que la familia será de una manera o será de otra. Da igual la edad que tenga la mujer, da igual que la edad que tenga el hombre, da igual que el hombre sea Tarzán, es la mujer la que comanda, ¿no?
es la que organiza el deseo de cualquier familia y según como ella lo haga, esa familia tiene una vida u otra vida. ¿Vale? O sea que en el campo de lo que es el deseo y el goce es así, independientemente de o más allá de las condiciones económicas o la situación material en la que la vida de esa familia transcurre. Bueno, esto es un misterio, estamos en pañales todavía con respecto a esto, y el grupo cero, en concreto el doctor Menasa, lleva estudiando a la mujer pues durante 40 años, 50 años, ¿no? Lo que sabemos es que el arte, la creación, se dan en posición femenina, sea usted un hombre o una mujer, ¿no? Es la posición femenina la que lleva a la creación, ¿no? Creación artística. Y entonces le preguntan aquí los profesores de la cátedra de marxismo si precisamente por eso la mujer está discriminada, ¿no? Por esa superioridad, como si fuese algo, una defensa del hombre frente a la mujer, ¿no? Y bueno, sí puede ser esa cuestión. Que de la mujer se dice que es irracional, pero siempre con respecto al hombre, porque, como decíamos, no hace lo que el hombre espera o quiere de ella. Entonces hay una diferencia radical entre el hombre y la mujer. De hecho, Mao Zedong, cuando habla de las diferentes contradicciones en el desarrollo social de la sociedad, ¿no? Dice: la primera contradicción es burguesía-proletariado, la segunda contradicción es proletariado urbano, proletariado rural, y la tercera contradicción es hombre-mujer. ¿Vale? Por ejemplo, en China en este momento se encuentran en la segunda contradicción, proletariado urbano, proletariado rural, ¿no? Están llevando las universidades a los pueblos o acercándolas para que los jóvenes de las zonas rurales también puedan estudiar, puedan formarse, pero están ahí todavía no hemos llegado a la tercera contradicción hombre-mujer que Mao Zedong adelantaba, ¿no? Que esa va a ser, decía, la verdadera lucha, nos dice aquí Menasa, esa contradicción. Bueno, el hombre, ¿no? Se le preguntan también aquí los profesores de marxismo si el hombre no tiene esencia, ¿no? Y bueno, el hombre no tiene esencia. Para el psicoanálisis el hombre todo le viene desde afuera, todo se construye desde el otro, desde afuera, ¿no? Hasta el propio aparato psíquico, el psiquismo tal y como está estructurado, que hemos hablado de ello en otras ocasiones y seguiremos hablando en muchas ocasiones más, en la famosa tópica psicoanalítica de yo, ello, super yo. Todo eso se conforma siempre de acuerdo a los modelos exteriores para el niño, que inicialmente sus primeros objetos amorosos son mamá y papá, ¿no? Pero después todo lo que se conforma en nuestro aparato psíquico va a venir de afuera. Siempre. La ley viene de afuera, aunque después se internalice y se constituya el super yo, nuestro juez interior. Pero todo viene de afuera. O sea que la esencia no existe en el ser humano. Todo hay que construirlo. Si un ser humano nace y lo dejamos abandonado en un bosque, no se humaniza. Para humanizarse tiene que estar rodeado o nacer entre otros seres humanos. ¿Vale? Ahí es donde se va a humanizar. ¿Y cómo le llega esa humanización? A través del lenguaje. Lo que nos diferencia de los animales es que nosotros hablamos, parlamos. No tenemos lenguaje. Bueno, los animales no, pero eso es lo que, precisamente, el hecho de hablar es lo que nos va a neurotizar, ¿no? Decíamos, uno se puede salvar de la psicosis, uno se puede salvar de la enfermedad psicosomática, pero de la neurosis no se va a salvar. En mayor o menor grado, todo el mundo está neurotizado. ¿Por qué? Porque hablamos, ¿no? Es nuestro síntoma fundamental, que hablamos. Es lo que nos
nuestro mayor trauma, ¿no? El paso por el complejo de Edipo, la adquisición del lenguaje, porque a través del lenguaje nos llega el saber, ¿no? Y además el lenguaje nos anticipa, va delante de nosotros, ¿no? Tenemos que habitar el lenguaje. Y todo eso, pues para el sujeto es un trauma, ¿no? O sea, cuando hablamos de la teoría, el psicoanálisis, ya saben ustedes que desechó la teoría del trauma, ¿no? Esa es una teoría antigua, no es el psicoanálisis moderno, el psicoanálisis de este psicoanálisis que nosotros practicamos, ¿no? Freud, Lacan, Menasa, Grupo Cero, que es un psicoanálisis muy evolucionado, el más avanzado, podríamos decir, ¿no? Bueno, el verdadero trauma para el sujeto, para cualquiera de ustedes, para mí, para todos, es hablar. Todos hemos pasado por ese trauma universal que llamamos complejo de Edipo, adquisición del lenguaje, la máquina hominizante. Bueno, entonces no existe la esencia, no hay esencia, todo es a construir, todo está siempre por construir. ¿Cuál es mi definición de neurosis? Pregunta Amparo. Bueno, la neurosis es una enfermedad que aparta al sujeto de la realidad, ¿no? Y lo adentra en sus fantasías. Todo aquello que te separa de la realidad y te mete en tu mundo psíquico, en tu fantasía. Esa es la neurosis, sin llegar a ser una psicosis, ¿no? Porque ya es una cuestión de cantidad, la diferencia entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Bueno, algún mecanismo psíquico diferente hay, pero es una cuestión de cantidad. La diferencia entre la salud y la enfermedad para el psicoanálisis es una diferencia de cantidad. No hay más diferencia entre un sujeto normal, si es que existe, o en neurótico, o entre un neurótico psicótico, entre un normal y un psicosomático. Es una diferencia de cantidad en la utilización de determinados mecanismos psíquicos normales, que están a disposición de todos en el aparato psíquico. No hay nada roto en el neurótico, en el psicótico, no hay nada estropeado, ¿no? Claro, Freud decía, a mí me da vergüenza decirlo, pero todo el mundo tendría que someterse a un psicoanálisis, tendría que psicoanalizarse. Ya lo decía Sigmund Freud, no lo decía por casualidad, no lo decía porque a él se le antojara, lo decía porque todo el mundo, en mayor o menor medida, tiene cierto grado de neurosis, es decir, de apartamiento de la realidad material. ¿Por qué? Porque habla, por el hecho de ser hablante, ¿no? Porque a través del lenguaje, porque somos sexuales para el psicoanálisis, sexuales, todo aquello tocado por la palabra, porque hablamos, porque a través del lenguaje nos llega el saber de que somos mortales, porque todos los animales también mueren, pero no lo saben, nosotros sí, pero luego ¿qué hace cada uno con eso? Pues de eso va a depender su mayor o menor grado de neurosis. Entonces, si todos sufrimos de neurosis, ¿cómo saber cuál es la verdad, la realidad? Difícil entender eso. Bueno, la verdad es una construcción y dura poco, ¿no? La verdad es una construcción, tu verdad la tienes que construir en tu psicoanálisis, no es la misma verdad para todos. Está la realidad material, es así, la realidad material es que yo les estoy hablando desde Madrid, que son las 10 y pico de la mañana en España y diferentes horas en el resto del mundo, que esto es una conferencia de psicoanálisis, esa es una realidad material, pero después lo que cada uno escucha de esta conferencia, con lo que cada uno se queda, eso va a ser diferente ya para cada uno de ustedes, eso ya depende de la realidad psíquica de cada uno, del momento psíquico en el que se encuentren, de sus vidas, etc. Y cada uno tiene que ir construyendo su propia verdad, porque también uno puede vivir en la apariencia, en lo que le llega a través de los sentidos, en sus percepciones, en sus sentimientos, pero eso no es la verdad de uno. Eso es engañoso siempre, son ilusiones, ¿no? La verdad hay que construirla, se construye por interpretación. Y una interpretación, otra interpretación, otra interpretación da lugar a una construcción, ¿no? En psicoanálisis lo que se construye es la historia de deseos de un sujeto en análisis, ¿no? Cómo ha ido deseando
hasta llegar a caer en el diván de un psicoanalista, ¿no? ¿Cuál ha sido su historia de deseos? Pero eso hay que construirlo, ¿no? Y se construye, en esto se van a aparecer mucho psicoanálisis y marxismo, vamos adentrándonos, que los dos son ciencias de efectos, es decir, que partimos siempre desde los efectos, ¿vale? Y desde los efectos reconstruimos las causas que llevaron hasta ahí. Hay que actuar el sentimiento ciertos. Los sentimientos, como su propia palabra indica, siempre mienten. Sentimiento. Todo el mundo tiene sentimientos, todo el mundo... Bueno, hasta ahora a los animales se les ha declarado aquí en España seres sintientes. Fíjense, hasta los animalitos sienten. Eso es una cosa básica de un ser vivo, sentir. Eso no nos diferencia de los animales. No nos hace humanos sentir. Los sentimientos siempre mienten. Uno puede sentir tristeza y sin embargo haberle ocurrido una grandísima noticia en su vida que llevaba esperando años y años y trabajando años y años para conseguir eso y deprimirse, sentir tristeza cuando lo consigue, bien, son engañosos. O puede sentirse enamorado de la persona que lo maltrata. Siempre engañan los sentimientos, como las percepciones engañan. Usted mira, ve el sol salir por el este, ¿no? Y que se pone por el oeste y usted cree que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, pero eso no es así. La ciencia llega a Copérnico y nos dice que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Es decir, los sentimientos, las percepciones siempre mienten, engañan. Por tanto, la vida no se puede basar en los sentimientos. Si usted está regido por los sentimientos en su vida, pues se irá chocando contra las paredes, probablemente, o contra las personas, o contra usted mismo, ¿no? Porque eso no es lo que no puede regir la vida de un ser humano, de una persona, sus sentimientos, ¿no? Lo que rige son las interpretaciones, las construcciones, ¿no? La verdad del sujeto, decimos, se produce por interpretación y además dura poco, es decir, que esa verdad se puede transformar, se puede ir transformando, no es que sea una verdad para siempre, porque si ya queremos que mi verdad sea para siempre, ya soy un neurótico obsesivo, ¿vale? No es lo mismo, claro, la verdad del sujeto que la verdad de la ciencia. La verdad de la ciencia es otra cosa, pero la verdad del sujeto, pues, se va transformando, dura poco. El ser humano está en permanente transformación. Si uno se quiere quedar siendo siempre el mismo, o manteniendo su verdad, controlando esa verdad, ya, como decimos, es un neurótico obsesivo. ¿Por qué Freud nunca reconoció que el subconsciente es un descubrimiento nietzscheano? Freud no habla del subconsciente, ya empezando por ahí, no puedo estar de acuerdo con usted, porque el psicoanálisis no habla de subconsciente. El psicoanálisis produce un nuevo concepto teórico que es el inconsciente, pero no el inconsciente que ya hablaba Platón de él, no Nietzsche, Platón. Muchísimos siglos antes ya Platón habló del inconsciente, pero ese no es el inconsciente freudiano, no es el nombre, ¿no? Es el concepto, el nuevo concepto teórico. Y el inconsciente freudiano no es el inconsciente de Schopenhauer tampoco, ¿no? O el subconsciente de la filosofía, de Nietzsche o de los filósofos, ¿no? Que entendían que está la conciencia y por debajo de la conciencia está el subconsciente. No, el inconsciente freudiano es otra cosa totalmente diferente. Le recomiendo a usted que vea las clases anteriores o también en mi canal de YouTube va a encontrar usted un curso sobre epistemología materialista, con fundamentos epistemológicos del psicoanálisis, donde va a encontrar una clase específica respondiendo a la producción del inconsciente en psicoanálisis, este concepto teórico propiamente psicoanalítico, donde nos van a decir que el inconsciente no solamente es otra parte de la mente totalmente diferente a la conciencia, sino que es la que comanda
el funcionamiento mental, produce la conciencia. El inconsciente produce la conciencia. Es decir, lo que usted percibe, siente, ve, hace, dice, está producido por su inconsciente. Es la parte más poderosa de la mente, la más amplia. Es decir, que muchos de los procesos que usted vive o experimenta pueden no ser conscientes. Es decir, la conciencia a veces participa, la mayoría de las veces no participa. ¿Vale? Entonces es un concepto radicalmente diferente al de la filosofía, al de Platón. Es un concepto que nace en la interpretación de los sueños, en el libro de Sigmund Freud, publicado en el año 1900, y que da lugar al nacimiento de una nueva ciencia, que es el psicoanálisis. Antes de la interpretación de los sueños no existía esa ciencia. E incluso los textos freudianos que escribió antes de la interpretación de los sueños los denominamos como precientíficos. Son la prehistoria del psicoanálisis, ¿no? Ahora nosotros, cuando estudiamos psicoanálisis en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, estudiamos, ¿no?, como les he explicado, primero toda una serie de conceptos epistemológicos, o sea, nos armamos de fundamentos epistemológicos para poder entender la ciencia del psicoanálisis, porque no es una ciencia positivista, sino que es una ciencia conjetural, es otro tipo de ciencia, como el marxismo, la teoría del valor, o como la lingüística. Son las ciencias que han nacido en nuestro sistema de desarrollo, nuestro sistema capitalista, destinadas a leer el sistema capitalista, a describirlo, a entenderlo, al sistema capitalista, el marxismo, la teoría del valor, y al sujeto psíquico, el psicoanálisis. Porque de buscar un origen al psicoanálisis no lo tenemos que buscar ni en Nietzsche, ni en la filosofía, ni en no, sino en el marxismo. Es decir, ya Marx, cuando escribe El Capital, dice que eso que él explica, hay un gap, una lacuna, hay algo que no puede explicar, ¿no?, que es la producción del arte y el amor, que eso se queda sin explicar. Entonces, el psicoanálisis, en todo caso, podemos decir que nace para llenar ese vacío que había quedado con el marxismo, ¿no?, para dar a esa teoría del valor el concepto teórico, la teoría, los conceptos para poder explicar la producción del arte y del amor. O sea, si tenemos que buscar un origen para el psicoanálisis, tenemos que ir a Marx. ¿Cuál es el objetivo final o inicial del psicoanálisis? ¿Y qué busca lograr o que logre el analista? Gracias. Saludos desde México. El psicoanálisis, terapéuticamente hablando, si hablamos como, porque el psicoanálisis es mucho más que una psicoterapia, ¿no?, pero si hablamos desde el punto de vista psicoterapéutico, el psicoanálisis lo que va a producir en el sujeto que viene a psicoanalizarse es autoconocimiento y autotransformación. ¿Vale? Es decir, nosotros, el psicoanalista, o mejor dicho, el proceso psicoanalítico, manejando una serie de conceptos, de herramientas de trabajo, ¿vale?, entra en su proceso de trabajo, entra un sujeto, fulano de tal, ¿vale?, que aplica la técnica del psicoanálisis, es decir, tiene que hablar libremente, y con esa materia prima, lo que habla el sujeto, todo lo que dice libremente, va a ser la materia prima para el trabajo del psicoanálisis. Con esa materia prima y aplicando sobre la materia prima los conceptos, el método, ¿no?, y la formación del psicoanalista, ¿vale?, con esa materia prima entra en el proceso de trabajo y va a dar un resultado, ¿vale? ¿Cuál es ese resultado? La interpretación, que es el inconsciente de fulano de tal, ¿vale? De tal manera que eso lo que produce en el psicoanalizando es autoconocimiento y autotransformación. Esos son los productos, efectos del trabajo de psicoanálisis, del trabajo de interpretación.
En la clase, en el curso que les he mencionado de Fundamentos Epistemológicos, pueden encontrar una clase sobre trabajo, el concepto de trabajo, y van a ver que en psicoanálisis en realidad el concepto de trabajo es la categoría central y hay diferentes trabajos que se dan para que una persona pueda venir y psicoanalizarse. ¿Vale? Está el trabajo teórico, está el trabajo de la práctica clínica, y está el trabajo del sueño, que en realidad es una reconstrucción teórica, ¿no? Porque no podemos abrir la cabeza de fulano de tal para ver cómo ha llegado desde el deseo inconsciente hasta el sueño manifiesto. Es un trabajo que se realiza inconscientemente. Bueno, y entonces ahora yo les voy a explicar lo que quería explicarles en relación con, aprovechando la pregunta de nuestra compañera, ¿vale? Les quería explicar que tanto el psicoanálisis como el marxismo son ciencias de efectos, es decir, que parten del último producto efecto del sistema. En el sujeto psíquico, ¿vale? ¿Cuál es el último efecto del trabajo del sueño, del trabajo inconsciente? Es el habla, lo que dice el paciente. Es decir, no nos interesa otra cosa, no nos interesa su vida, no nos interesa lo que dice el paciente, el habla, y a partir de ahí, de lo que habla el paciente, nosotros vamos a reconstruir después las causas que llevaron a eso y vamos a interpretar el deseo inconsciente. Partimos del último efecto, el habla. La teoría del valor, lo mismo, parte del último efecto, es decir, la mercancía puesta en el escaparate. Y es más, no le interesa el valor de uso de esa mercancía. Si son unos zapatos, no le interesa que esos zapatos sirvan para calzarse y caminar, no, sino el valor de cambio, que tiene que ver con el precio que tiene esa mercancía puesto en el escaparate. Es decir, el valor que tiene para intercambiar por otra mercancía, sea dinero o sea otra, en caso que estuviéramos hablando de un trueque, que en el sistema capitalista la mercancía que lo compra todo o intercambiable por todo es el dinero, ¿vale? Entonces, tanto uno como otro son ciencias de efectos, no ciencias de causas, son ciencias de efectos. Partimos siempre de los últimos efectos del sistema de producción y a partir de ahí, con el trabajo, reconstruimos las causas. Es materialista. El psicoanálisis fundamentalmente es materialista, como el marxismo, ¿no? Como la teoría del valor. Vale, por tanto no hay esencia, todo es siempre a construir. ¿A partir de qué? A partir de lo que uno dice. Uno está determinado por lo que dice. A ver, preguntas que tenemos por aquí. Fernando Martín tiene que estudiar mal, me parece. La transmisión se pausa mucho y pierde el hilo de... Siento si hay problemas de transmisión. Hola, buenos días, dice Benjamín. Al mencionar que los humanos tenemos conciencia, ¿se podría decir que tenemos un sistema capaz de percibir una parte de la realidad? Exactamente. La conciencia es un sistema perceptual. ¿Tú crees que la conciencia es un mecanismo que todos los seres vivos compartimos? No lo sé. Yo lo que digo es en el ser humano. El psicoanálisis se ocupa del estudio del ser humano, ¿vale? Y el ser humano tiene un aparato, o dentro del aparato psíquico hay un sistema que se llama percepción-conciencia, ¿vale? Que es el que se encarga de percibir los estímulos tanto de la realidad exterior del aparato como los estímulos del interior. Las fantasías, los sueños, los sentimientos, también se perciben a través del sistema percepción-conciencia. Pero este sistema percepción-conciencia es un sistema que tiene una capacidad muy pequeña, de retención muy pequeña. Si nosotros tuviéramos todo el tiempo eso que percibimos en la conciencia, dejaríamos de poder percibir, se colapsaría la entrada de información al aparato, ¿no? Por ejemplo, si uno lleva todo el tiempo en la cabeza, no me quiero olvidar de este número, ¿no? Y está todo el tiempo repasando, pues ahí
no puede percibir nada más, ¿no? Se colapsa. Por eso el sistema percepción-conciencia tiene una capacidad limitada y tiene que estar siempre abierto a las nuevas percepciones tanto exteriores como interiores del aparato. Entonces esa información o bien se pierde o pasa al sistema de retención, de memoria, que ya es inconsciente, ¿no? Cuando usted se quiere acordar de algo o necesita acordarse de algo en esa situación, aparece en la conciencia, pero después se apaga otra vez cuando ya no lo necesita, ¿no? Este aparato psíquico funciona a la perfección. A este señor que dice de lo de la tangente, a lo mejor yo recomiendo a todos ustedes, esta es la clase 11 del curso, ¿no? Hemos dado muchas clases anteriormente donde hemos profundizado muchos conceptos psicoanalíticos, la estructura del aparato psíquico, en las diferentes fases del desarrollo psíquico, hemos hablado del estadio del espejo, hemos hablado del complejo de Edipo. Me parece que tienen que realizar, ¿no? Si no hicieron esas clases del curso, pues que las pueden hacer, que tienen la oportunidad de verlas aquí en Facebook o en mi canal de YouTube, que no me parece una buena manera de presentarse, prácticamente hablar así de la profesora, ¿no? Habla mucho de usted también esa manera de presentarse o iniciar una conversación conmigo. Me parece que debe ser un poquito más cuidadoso o por lo menos informarse un poco. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo vamos de hora? Bueno, nos quedan 10 minutos, pueden ustedes seguir haciendo todas las preguntas que quieran. Vamos a seguir hablando de esta cuestión de psicoanálisis y marxismo también en la siguiente clase. Bueno, en cualquier caso, el sujeto siempre cuando... el sujeto, dice Freud, y esto lo dice ya desde Psicología de las Masas y Análisis del Yo, es un sujeto psíquico y social al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, que esa diferencia que hacen los psicólogos de psicología individual y psicología social es totalmente inapropiada, porque el sujeto es psíquico y social al mismo tiempo, ¿no? Sartre decía, el sujeto se hace social cuando cobra su primer salario, ¿no? Y le decían los compañeros del Partido Comunista Francés que no, que en todo caso es el salario que cobra su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya uno nace en una clase social, ya está sobredeterminado, no solamente estamos sobredeterminados psíquicamente, ¿no? Por nuestro inconsciente, sino que también estamos sobredeterminados por la clase social a la que pertenecemos, por la posición que ocupamos en el sistema de intercambio de mercancías. Eso también nos va a sobredeterminar nuestra vida, ¿no? Son como las dos grandes sobredeterminaciones a que estamos sometidos los sujetos, ¿no? Entonces, ven que el sujeto vamos a poder llegar a la concepción del sujeto como una articulación de práctica, porque el psicoanálisis habla del sujeto psíquico, el sujeto del inconsciente, pero si usted va al médico, el médico lo va a tratar como un sujeto biológico, no como un sujeto psíquico, ¿no? O si hablamos desde el punto de vista del marxismo, hablamos del sujeto social. ¿Ven? Es una articulación de prácticas para poder llegar a ese sujeto y tampoco llegaríamos nunca en su completud, ¿no? En cualquier caso, no hablamos de una persona en análisis, hablamos de un sujeto psíquico, que es lo que estamos sometiendo a estudio en el psicoanálisis. Bueno, no existe contradicción entre el psicoanálisis y el marxismo, son perfectamente compatibles, como decíamos, y que si en todo caso hay que buscar un origen al psicoanálisis, hay que ir a buscarlo en Marx, en el Capital. Bueno, en cuanto a la sexualidad, tema de la sexualidad, también, antes de que me lo digan ustedes, decirles que cuando se habla del pansexualismo del psicoanálisis es un error tremendo, porque el psicoanálisis no se refiere a sexual por genital,
sino que sexual es todo aquello tocado por la palabra, es decir, somos sexuales porque hablamos, y eso es lo que nos diferencia de los animales, donde en los animales sí todo sería genitalidad, ¿no? Llega el gallo, hace así, llega la gallina, hace asá y se juntan en un encuentro sexual. Bueno, en el ser humano no es así. En el ser humano, él y ella se van al cine, discuten, se van cada uno a su casa y se tiran 3 meses sin tener relaciones sexuales, ¿vale? Es decir, está todo trastocado por la palabra, está todo pervertido por la palabra en el ser humano, y esa es la sexualidad humana, y eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? En el hombre está todo trastocado, incluso la fertilidad, poder tener o no poder tener un hijo, ¿no? El 70% de los casos de infertilidad se resuelve psicológicamente, ¿no? Incluso los procesos biológicos en el ser humano están tocados por la palabra. Muchas de las enfermedades biológicas, orgánicas, se pueden resolver psicológicamente, ¿no? Muchas de las afectaciones del cuerpo son cuestiones psíquicas, son cuestiones psicológicas, ¿no? Las cuestiones inconscientes están implicadas en el 100% de los trastornos psíquicos y en un porcentaje altísimo, como el 80%, de las enfermedades del cuerpo, de las enfermedades biológicas, porque no lo podemos separar exactamente, cuerpo y mente. Lo separamos para estudiar, pero los seres humanos somos... Nuestro cuerpo está hecho de palabras. Eso se puede entender mejor, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿No? Y si alguien, por ejemplo, en su psicoanálisis habla de su sexualidad, pues es porque su sexualidad está enferma, porque lo sexual no deja ninguna huella, lo genital no deja ninguna huella. Usted tiene una buena relación sexual o genital con alguien, después ni se acuerda de eso, no deja residuos. Si deja residuos, si ya uno necesita hablar de eso en su psicoanálisis, es que esa sexualidad está enferma. ¿Vale? Bien. Quiero que ustedes comprendan también que el psicoanálisis es una ciencia diferente, no tiene nada que ver con la psicología, ¿vale? Es ni con la filosofía ni con cualquiera de las ciencias positivistas, ¿no? Es una ciencia conjetural, es una ciencia de efectos. Por eso es interesante que vean las clases anteriores donde hemos ido explicando toda esta cuestión, ¿no? Que el tiempo del psicoanálisis es un tiempo diferente, no es un tiempo que vaya del pasado al futuro y que lo que hayas hecho en el pasado sobredetermine tu presente o determine tu presente y tu futuro. No, ¿qué va? Es al revés, va del futuro al pasado. Lo que nos sobredetermina, ¿no? Siempre es el futuro. El siguiente paso que demos es más importante que el que dimos. Y además, ¿por qué es el futuro? Porque en el futuro está la muerte. Es decir, es el hecho de que nuestra vida tiene una puntuación, tiene un límite, el hecho de que somos mortales, lo que realmente nos determina como humanos, ¿vale? Es el futuro, no el pasado. Por eso el psicoanálisis le puede construir un padre a una persona que no tuvo padre o que tuvo un padre malo. En psicoanálisis se puede construir un padre bueno, un padre si no lo tuvo. Por eso es posible en psicoanálisis transformar el pasado. Si usted lo piensa con el tiempo cronológico y el tiempo filosófico, nunca podría transformarse. El psicoanálisis es una ciencia revolucionaria, subversiva. Es la ciencia más avanzada en el conocimiento humano, ¿no? Son las dos grandes teorías que se han producido en los últimos 3 siglos, psicoanálisis y marxismo, y son las que precisamente están absolutamente rechazadas, negadas. Psicoanálisis y marxismo, las dos grandes teorías, las dos grandes disciplinas científicas, las más grandes que se han producido en los 3 últimos siglos para el ser humano, ¿no? Las que están destinadas a la transformación del sistema, que como decíamos siempre son ciencias de efectos, es decir, que no podemos predecir
lo que hacemos es reconstruir las causas. Al contrario del positivismo. El positivismo, decía Laplace, denme ustedes todas las causas que yo voy a producir todos los efectos. El psicoanálisis dice, eso no se puede. Vamos a partir de los efectos, es decir, el marxismo diría, vamos a partir de que estamos en el sistema capitalista y yo le voy a decir qué fue lo que pasó desde la edad medieval para que pudiera desarrollarse el sistema capitalista, ¿no? La producción del número natural, la producción del vacío formal de las operaciones matemáticas, el desarrollo de la física, el desarrollo de la máquina herramienta, el desarrollo de la producción en serie, la socialización universal, ¿no? Y el capitalismo, ¿vale? Pero no podemos predecir lo que va a suceder después del capitalismo. Bueno, pero el psicoanálisis es lo mismo. Usted hábleme de cómo se encuentra ahora y yo voy a reconstruir las causas. ¿Le podemos reconstruir? Yo no. Su psicoanálisis, ¿no?, va a poder reconstruir las causas de lo que le hicieron llegar hasta aquí. Y ahora tendrá que hacer usted un trabajo de transformación. No podemos predecir tampoco. ¿Vale? Bueno, entonces son las dos grandes ciencias que son ciencias, porque toda ciencia es aquello que le quita al hombre una venda de los ojos y le permite ver, le quita su ceguera, ¿no? El psicoanálisis le quita su ceguera con respecto a su propia sobredeterminación inconsciente y el marxismo le quita su ceguera con respecto a la posición que ocupa en el sistema de intercambio de mercancías, en el sistema productivo, a la sobredeterminación de clase y la sobredeterminación social, ¿no? Entonces son las dos grandes disciplinas que nos ayudan a comprender el mundo en que vivimos y precisamente son las más negadas, ¿no? Las más ocultas. Aquí en Cuba, en este año, cuando el doctor Miguel Oscar Menaza en el año 95 realiza estas conferencias en Cuba, les dice a los profesores cubanos, los profesores de marxismo, que ya no se pueden escapar del psicoanálisis, ¿no? Porque precisamente en Cuba habían aceptado todas, el marxismo por supuesto, y todos los nuevos avances del ser humano, menos el psicoanálisis. Era lo que no habían incorporado, ¿no? Ese rechazo hacia el psicoanálisis les llevaba, obviamente, a estar sometidos, ¿no? A estar... Porque todo aquello que se rechaza, todo aquello que rechazamos, realmente tiene más efecto sobre nosotros, ¿no? Y una vez producido el concepto de inconsciente, ya no podemos escapar de él. Viva usted en España, viva usted en México, viva usted en Puerto Rico, viva usted en Cuba, viva usted en Ecuador, viva usted en Colombia, ya no puede escapar a su sobredeterminación inconsciente. Es decir, que le pase lo que le pase a usted, usted está implicado en ello. Sea algo maravilloso o sea algo horrible, desgraciado. Usted está implicado en ello. Entonces, bueno, pues es recomendable, o al menos nosotros así recomendamos, quitarse la venda de los ojos, hacer un estudio de su propia vida, de su propia sobredeterminación, porque eso le da capacidad para transformarse y para transformar su vida, sus relaciones, su capacidad de trabajo, su capacidad de creación, su capacidad productiva, sus relaciones sexuales, relaciones amorosas, familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le recomendamos realizar un trabajo para comprender, conocerse, conocer el mundo en el que vive y poder transformarse, porque lo grande solo asusta a los solitarios. Y con esto terminamos la clase de hoy, pero les esperamos el próximo martes a la misma hora, a las 10 de la mañana, donde seguiremos hablando de estas cuestiones, psicoanálisis y marxismo y muchas otras. Preparen sus preguntas, por supuesto, estamos abiertos a hablar. Gracias a todos. Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Pueden contactar conmigo a través de la página web www.virginiavaldominos.com. Estaré encantada de atenderles. ¡Viva el psicoanálisis! Hasta la próxima. Gracias.